En las sombras de Gaza, Israel persigue a figuras clave de Hamás. Mohammed Deif, el cerebro del ejército de Hamás, es uno de los principales objetivos. Saleh al-Arouri, que estaba en busca y captura y figuraba en el programa Recompensas por Justicia, también está en la mira. Pero la atención se centra en Yahya Sinwar, la principal figura de Hamás en Gaza. Por razones obvias, Yahya y su hermano, Mohammed Sinwar, son posiblemente los miembros más mortíferos de Hamás en estos momentos. Más de 1000 personas han muerto ya en Israel y Gaza tras un ataque masivo de militantes de Hamás, que comenzó al amanecer del sábado. Se cree que los hermanos son fundamentales para el ataque del 7 de octubre contra Israel. En este video repasamos las vidas de Yahya y Mohammed Sinwar. Los hermanos Sinwar. Yahya creció en medio de la dura realidad de la franja de Gaza ocupada por Egipto y fue testigo directo de las injusticias que sufría su pueblo. En este crisol de adversidades se sembraron las semillas de su espíritu revolucionario. Desde muy joven, Yahya Sinwar se sintió atraído por la causa palestina. Fue testigo de las penurias cotidianas que sufrían su familia y su comunidad, lo que alimentó su ardiente deseo de luchar por la justicia y la liberación. A medida que crecía, su compromiso con la causa se intensificaba y participaba cada vez más en actividades contra la ocupación israelí. Yahya asistió a la escuela secundaria para varones de Jan Yunis y más tarde estudió estudios árabes en la Universidad Islámica de Gaza, donde obtuvo una licenciatura. Se unió a Hamás siendo adolescente y pronto destacó por su inteligencia y su pensamiento estratégico. Su capacidad para analizar situaciones e idear planes eficaces le valió el reconocimiento dentro y fuera de Hamás. A finales de la década de 1970, Yahya Sinwar se encontró en la vanguardia del movimiento Hamás. Junto con otras personas de ideas afines, cofundó el aparato de seguridad de Hamás. Su misión era clara: proteger a su pueblo y luchar por sus derechos. La participación de Yahya en Hamás no estuvo exenta de riesgos. Las autoridades israelíes consideraban al grupo una amenaza para su seguridad y lanzaron una implacable represión contra sus miembros. Pero Yahya no se dejó intimidar. En 1989 organizó el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes y 4 palestinos. La audacia y el éxito de la operación catapultaron a Yahya a los focos, convirtiéndolo en un héroe para algunos y en un hombre buscado para otros. Las autoridades israelíes detuvieron rápidamente a Yahya Sinwar, que fue condenado a 4 cadenas perpetuas por su participación en los secuestros y asesinatos. Pero incluso entre rejas, el espíritu de Yahya permaneció inquebrantable. Simbolizaba la resistencia, inspirando a otros a unirse a la causa y continuar la lucha por lo que él creía que era la liberación palestina. Los años se convirtieron en décadas y el mundo fuera de los muros de la prisión cambió. La causa palestina obtuvo reconocimiento internacional y aumentó la presión sobre Israel para que liberara a los presos políticos. En 2011, como parte de un intercambio de prisioneros, Yahya Sinwar fue puesto en libertad. Su liberación marcó un punto de inflexión en la vida de Yahya. Fue un momento de triunfo para la resistencia palestina, pero también conllevó una inmensa responsabilidad. Yahya comprendió que ahora tenía el deber de liderar y guiar a su pueblo. En 2017 fue elegido líder de Hamás, tomando el relevo de Ismail Haniyeh. Su ascenso al poder mostró un giro hacia una postura más dura, ya que dijo no a firmar la paz con Israel. La firme postura de Yahya conectó con los palestinos que detestan las conversaciones de paz y querían un enfoque más asertivo. Bajo la dirección de Yahya, Hamás ha intensificado sus esfuerzos para resistir a la ocupación israelí. Hizo un llamamiento a los militantes para que capturaran a más soldados israelíes, agravando aún más el conflicto. Su compromiso con la causa palestina le ha convertido en una figura venerada entre sus partidarios y en un temido adversario para sus oponentes. Pero la trayectoria de Yahya Sinwar no ha estado exenta de dificultades. En 2021 sobrevivió a un intento de asesinato por parte de Israel. Aunque el nombre de Yahya Sinwar se ha convertido en sinónimo de Hamás, hay otro hermano Sinwar que ha desempeñado un papel importante en las operaciones de la organización. Conozca a Mohammed Sinwar, el hermano menor cuyas acciones han infundido temor en los corazones de los adversarios de Hamás. Nacido y criado en el mismo campo de refugiados de Jan Yunis que su hermano, Mohammed creció a la sombra del espíritu revolucionario de Yahya. Desde muy pequeño idolatraba a su hermano mayor y aspiraba a seguir sus pasos. A medida que los hermanos Sinwar crecían, su vínculo se estrechaba y su compromiso común con la causa palestina se convirtió en el motor de sus acciones. Mientras Yahya asumía un papel de liderazgo más prominente dentro de Hamás,
Mohammed encontró su lugar en el ala militar de la organización. Actuando en la sombra, se convirtió en una figura clave en la planificación y ejecución de numerosos atentados contra objetivos israelíes. Su mente estratégica y su destreza táctica le granjearon la reputación de adversario formidable. En 1991, Mohammed Sinwar se unió al ala militar de Hamás, las brigadas Is al-Din al-Qassam. La autoridad palestina lo detuvo durante las esporádicas medidas enérgicas contra el grupo a finales de la década de 1990, impulsadas en parte por la búsqueda de un acuerdo de paz por parte de la administración Clinton. Mohammed, junto con Mohammed Deif, orquestó varios atentados suicidas a mediados de la década de 1990 que causaron numerosas víctimas israelíes. Tras escapar de la cárcel, reapareció en 2005 como comandante de la brigada de Jan Yunis, en el sur de Gaza, cargo anunciado por la cadena qatarí pro-Hamás Al Jazeera. En 2006, Mohammed desempeñó un papel clave en el secuestro por Hamás del soldado israelí Gilad Shalit, que permaneció cautivo 5 años. Sinwar formó parte de la célula de Hamás responsable del cautiverio de Shalit hasta su liberación en un canje de prisioneros con Israel en 2011. Con el paso de los años, la reputación de Mohammed como guerrero en la sombra fue creciendo. Sus acciones inspiraron a una nueva generación de militantes dentro de Hamás. Se convirtió en un símbolo de la resistencia, encarnando el espíritu de la lucha palestina. Mientras Yahya asumía un papel aún más visible como líder de Hamás, Mohammed seguía operando entre bastidores, orquestando ataques y elaborando estrategias para la organización. Su experiencia en tácticas militares le convirtió en un activo inestimable para las operaciones de Hamás. Los hermanos Sinwar, unidos en su causa, se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Sus funciones complementarias dentro de Hamás les permitieron maximizar su impacto y promover los objetivos de la organización. Mientras Yahya proporcionaba el liderazgo y la orientación, Mohammed se aseguraba de que el ala militar de Hamás siguiera siendo formidable. Sin embargo, la implicación de los hermanos Sinwar en Hamás ha suscitado críticas de algunos que consideran sus métodos demasiado extremos. Sin embargo, dentro de la comunidad palestina se les considera héroes, individuos dispuestos a sacrificarlo todo por la liberación de su pueblo. Se dijo que Mohammed había sido asesinado en 2014. Sin embargo, ahora se confirma que Mohammed Sinwar escenificó su propia muerte. Fuentes de la inteligencia israelí sugieren que podría estar escondido en los túneles de Gaza. Desde que se hizo cargo de Hamás en 2017, Yahya Sinwar ha influido significativamente en el conflicto palestino-israelí, con su fuerte compromiso con la causa palestina y su firme oposición a Israel. El estilo de liderazgo de Yahya se caracteriza por una combinación de pensamiento estratégico y apoyo de base. Es consciente de la importancia de mantener el apoyo del pueblo palestino. Ha trabajado incansablemente para garantizar que Hamás siga conectada con las comunidades a las que representa. Este apoyo popular ha sido crucial para sostener las operaciones de Hamás y mantener su influencia regional. Ha sido designado terrorista por el gobierno de Estados Unidos y su postura intransigente ha suscitado las críticas de algunos que sostienen que obstaculiza las perspectivas de paz. Sin embargo, antes de todo esto, Israel le veía con otros ojos. En un principio, Yahya Sinwar parecía negociable para Israel, ya que se centraba en gobernar Gaza en lugar de destruir Israel. Sin embargo, orquestar los atentados del 7 de octubre cambió esta percepción, convirtiéndole en el más buscado por Israel. A pesar de décadas de interacción, Israel no llegó a comprender del todo a Yahya, considerándolo negociable en lugar de un extremista comprometido. Llegó a ser influyente en Hamás, ganándose el apodo de «El carnicero de Jan Yunis» por su papel en la creación de las brigadas Qassam y la dirección de la Fuerza Maid. El aparente pragmatismo de Sinwar era una tapadera para engañar a Israel. El reciente atentado, que condujo al actual esfuerzo de Israel por destruir a Hamás, pone de relieve el resultado de este falo de inteligencia. Sin embargo, muchos no entienden cómo se pudo engañar a Israel. Esto se debe a que el historial de Yahya Sinwar indica que estuvo implicado en la planificación de acciones violentas, entre ellas secuestros y asesinatos, a finales de la década de 1980. Yahya Sinwar tuvo problemas de salud mientras estuvo en la cárcel. En 2008, mientras cumplía condena por múltiples asesinatos, fue sometido por médicos israelíes a una operación que le salvó la vida. Tras su puesta en libertad en 2011, Yahya participó, al parecer, en la tortura y ejecución en 2015 del comandante de Hamás, Mahmoud Ishtiwi, acusado de malversación de fondos y homosexualidad.
Yahya Sinwar también tomó decisiones significativas en 2017, diferenciándose de los líderes anteriores. Se opuso al reparto de poder con la autoridad palestina, tomó decisiones independientes en Gaza, abogó por capturar a más soldados israelíes y asumió el control de decisiones clave. En la guerra Israel-Hamás de 2023, tras 3 semanas de conflicto, Yahya propuso intercambiar a todos los prisioneros palestinos bajo custodia israelí por la liberación de todos los rehenes tomados durante el conflicto. Las FDI han emprendido una misión para localizar a Yahya Sinwar en Gaza. Su captura o eliminación supondría una importante victoria para Israel. Informes recientes apuntan a su presencia en un búnker subterráneo dentro de Gaza, pero se especula con la posibilidad de que ya se haya escabullido hacia el sur, cruzando a Egipto por Rafah. Sin embargo, su hermano podría ser un objetivo igualmente importante. Mohamed Sinwar podría estar supervisando las operaciones de Hamás en Gaza, mientras su hermano elude el peligro potencial. También se dice que Mohamed participó en la planificación de los atentados del 7 de octubre, anunciando la intención de Hamás de acabar con los crímenes de la ocupación. Ahora es un objetivo prioritario para las IDF, tras haber sobrevivido a 6 intentos de asesinato anteriores. Las IDF están intensificando sus esfuerzos para localizarlo, pues creen que posee información crucial sobre su hermano, el hombre más buscado de Gaza. Además de los hermanos Sinwar, muchos otros nombres no pueden ser ignorados. Veamos algunos de ellos. Otros objetivos principales de Hamás. Mohamed Deif. Mohamed Deif, enemigo público número 1 de Israel, nació en 1965 en el campo de refugiados de Khan Yunis, en la Franja de Gaza. En 1987, a la edad de 22 años, Deif se unió a Hamás. Reconoció la necesidad de proteger su identidad y adoptó el nombre de Mohamed Deif. Este seudónimo le protegería de los ataques de las fuerzas israelíes. Con su nuevo propósito, Deif se dedicó a la causa de la resistencia palestina. Fue durante la primera Intifada, un levantamiento palestino generalizado contra la ocupación israelí a finales de la década de 1980, cuando la carrera militar de Deif despegó realmente. La Intifada fue un movimiento popular alimentado por la frustración y la ira, en el que los palestinos intentaron desafiar la ocupación israelí mediante actos de desobediencia civil y resistencia. Deif ascendió rápidamente en las filas de Hamás. Desempeñó un papel importante en la organización y ejecución de actos de resistencia, como atentados suicidas y ataques contra objetivos militares israelíes. Muchos palestinos veían estos actos de violencia como un medio necesario para llamar la atención sobre su difícil situación y obligar a la comunidad internacional a prestar atención. Uno de los momentos decisivos de la temprana carrera militante de Deif se produjo en 1989, cuando él y Yahya Sinwar participaron en el secuestro y asesinato de 2 soldados israelíes. A medida que avanzaba la primera Intifada, la influencia de Deif dentro de Hamás fue creciendo. Su pensamiento estratégico y su capacidad de liderazgo fueron decisivos para dar forma a la dirección del movimiento de resistencia. Comprendía la importancia de la unidad y la colaboración y trabajaba en estrecha colaboración con otras facciones para coordinar los ataques y maximizar el impacto de sus acciones. Sin embargo, el precio de la resistencia era alto. El ejército israelí, decidido a sofocar el levantamiento, respondió con una fuerza brutal. Las comunidades palestinas fueron objeto de represiones generalizadas, detenciones y asesinatos selectivos. El propio Deif se convirtió en uno de los principales objetivos del ejército israelí, que lo consideraba una figura peligrosa e influyente dentro del movimiento de resistencia. A pesar de las constantes amenazas contra su vida, Deif consiguió eludir su captura una y otra vez. Los repetidos intentos del ejército israelí por eliminarlo solo sirvieron para elevar su estatus entre los palestinos. Reconociendo su pensamiento estratégico y su capacidad de liderazgo, fue nombrado jefe de las brigadas Al-Qassam, el ala militar de Hamás, en 2002. Bajo el liderazgo de Deif, las brigadas Al-Qassam experimentaron una transformación significativa. Reconoció la necesidad de una fuerza militar más organizada y disciplinada, capaz de desafiar el dominio del ejército israelí. Deif puso en marcha un riguroso programa de entrenamiento, asegurándose de que sus combatientes estuvieran bien preparados y equipados para los retos a los que se enfrentarían. Una de las estrategias clave de Deif fue diversificar las tácticas del grupo. Aunque los atentados suicidas habían sido una seña de identidad del movimiento de resistencia, Deif comprendió la importancia de adaptarse a la dinámica cambiante del conflicto. Amplió las capacidades del grupo, incorporando técnicas de guerra de guerrillas y métodos de ataque no convencionales.
Bajo la dirección de Deif, las brigadas Al-Qassam empezaron a desarrollar una sofisticada red de túneles que cambiaría las reglas del juego en su lucha contra la ocupación israelí. Estos pasadizos subterráneos permitían a los combatientes moverse sin ser detectados y lanzar ataques sorpresa contra objetivos militares israelíes. La estrategia militar de Deif también incluía el uso de cohetes para atacar territorio israelí. Las brigadas Al-Qassam comenzaron a adquirir y desarrollar armamento más avanzado, aumentando su alcance y precisión. Estos ataques con cohetes infundieron temor en los corazones de los ciudadanos israelíes, que se encontraron vulnerables a la naturaleza impredecible de estos ataques. El ejército israelí, reconociendo la creciente amenaza que suponían las brigadas Al-Qassam bajo el liderazgo de Deif, intensificó sus esfuerzos para eliminarlo. Sus escondites fueron blanco de ataques aéreos y bombardeos, pero Deif siempre conseguía escapar. A pesar de las constantes amenazas contra su vida, Deif se mantuvo firme en su compromiso con la causa palestina. Su liderazgo dentro de las brigadas Al-Qassam se extendió también más allá del campo de batalla. Reconoció la importancia de ganarse los corazones y las mentes del pueblo palestino. A través de sus esfuerzos de comunicación estratégica y relaciones públicas, Deif trató de cultivar un sentimiento de unidad y resistencia entre los palestinos. A pesar de su naturaleza escurridiza, la reputación de Deif como cerebro y pensador estratégico creció. Los palestinos le aclamaban como a un héroe. Su supervivencia contra todo pronóstico no hizo sino acrecentar su leyenda. Sin embargo, este camino de resistencia no ha estado exento de pérdidas personales. En 2014, un ataque aéreo israelí contra el escondite de Deif se saldó con la pérdida de su esposa y sus hijos. Esta devastadora pérdida sacudió a Deif hasta lo más profundo de su ser, pero en lugar de rendirse, canalizó su dolor en un renovado compromiso con la causa. La pérdida de su familia avivó la determinación de Deif de seguir luchando contra la ocupación israelí. Profundizó su determinación y consolidó su creencia en la rectitud de la lucha palestina. Además de sus pérdidas, Deif también sufrió el fallecimiento de su padre en 2022. A pesar de estas tragedias personales, Deif sigue comprometido con sus creencias. En 2023 estalla un conflicto entre Israel y Hamás tras la profanación de la mezquita de Al-Aqsa. Mohamed Deif es uno de los líderes de las brigadas Al-Qassam que orquestaron un ataque sorpresa contra Israel en respuesta a las agresivas acciones israelíes. El ataque cogió desprevenidos a los militares israelíes, causando importantes daños en instalaciones cruciales y puntos estratégicos. La destreza estratégica de Deif y su explotación de las vulnerabilidades defensivas de Israel cambiaron las reglas del juego en el conflicto. Otro objetivo destacado de Israel es Marwan Issa. De adolescente, Issa se sintió atraído por las brigadas Qassam. Las vio como una oportunidad para marcar la diferencia y oponerse a la ocupación. Con el ardiente deseo de proteger a su pueblo, se unió a las filas de las brigadas Qassam. La capacidad natural de liderazgo de Issa no tardó en hacerse evidente dentro de la organización. Su pensamiento estratégico, su brillantez táctica y su inquebrantable dedicación lo distinguieron de sus compañeros. Se ganó el respeto y la admiración de sus compañeros. Reconocieron su potencial para convertirse en una figura clave dentro de las brigadas Qassam. Pero no eran solo sus habilidades militares las que hacían destacar a Issa. Poseía un carisma y una presencia que cautivaban a quienes le rodeaban. Su capacidad para inspirar y motivar a los demás se convirtió en una característica que lo definía, convirtiéndolo en un líder natural. Con el paso de los años, la influencia de Issa dentro de la organización no dejó de crecer. Desempeñó un papel fundamental en la planificación y ejecución de operaciones exitosas contra las fuerzas israelíes. Su genio estratégico y su determinación le hicieron ascender en el escalafón hasta alcanzar el puesto de segundo al mando. Pero el misterio que le rodea diferencia a Marwan Issa de otros líderes. Abundan los rumores y las especulaciones que aumentan la intriga sobre su persona. Algunos afirman que posee habilidades sobrenaturales que le permiten eludir capturas y sortear situaciones peligrosas sin sufrir daños. Otros creen que cuenta con una amplia red de informadores y espías que le proporcionan valiosa información y protección. Independientemente de los rumores, una cosa está clara. La trayectoria de Marwan Issa, desde que era un niño en Gaza hasta convertirse en el segundo al mando de las brigadas Qassam, es el resultado de su determinación y su inquebrantable compromiso con la causa palestina. Bajo el mando de Issa, las brigadas Qassam han llevado a cabo con éxito numerosas operaciones contra las fuerzas israelíes.
Desde asesinatos selectivos hasta audaces emboscadas, sus acciones han infundido miedo en el corazón de sus enemigos. La meticulosa planificación y ejecución de Issa le han granjeado la reputación de maestro táctico. Siempre va un paso por delante de la oposición. Uno de los momentos decisivos del liderazgo de Issa fue el conflicto de 2014 entre Hamás e Israel. Conocida como Operación Margen Protector, esta intensa batalla vio a las brigadas Qassam lanzar una serie de ataques contra objetivos israelíes. El genio estratégico de Issa se puso de manifiesto al orquestar una campaña que puso de manifiesto las capacidades y la resistencia de la organización. Durante el conflicto, las brigadas Qassam utilizaron diversas tácticas, como ataques con cohetes, guerra de túneles y emboscadas de tipo guerrillero. Estas acciones infligieron importantes daños a las fuerzas israelíes, pero el impacto de Issa va más allá del campo de batalla. Ha desempeñado un papel decisivo en la creación de alianzas y el fortalecimiento de los lazos con otros grupos de resistencia regionales. Sus habilidades diplomáticas y sus asociaciones estratégicas han contribuido a crear un frente unido contra la ocupación. Sin embargo, el ascenso de Issa al poder no ha estado exento de polémica. Las brigadas Qassam, bajo su liderazgo, han sido acusadas de utilizar infraestructuras civiles como tapadera para sus operaciones, lo que ha provocado víctimas civiles. Estas acusaciones han suscitado debates y críticas, y algunos cuestionan la moralidad de sus tácticas. Hablemos ahora de otra figura importante. Saleh al-Arouri, el hombre tras la máscara del terror, nació en Ramallah, Cisjordania, en 1966. Desde muy joven mostró un arraigado compromiso con sus creencias, que más tarde darían forma a su implicación con Hamás. El viaje de al-Arouri al oscuro mundo del extremismo comenzó en la Universidad de Hebrón, donde estudió la ley islámica. Fue allí donde se relacionó con la Kutla Islamia, la conocida rama juvenil de Hamás en el campus. La asociación de al-Arouri con Kutla Islamia supuso un punto de inflexión en su vida. El grupo, conocido por sus creencias extremas, desempeñó un papel en su radicalización y lavado de cerebro. A través de lo que parecían enseñanzas religiosas, conoció las ideas extremistas que influirían en sus acciones futuras. A medida que se profundizaba su participación en la Kutla Islamiyya, el compromiso de al-Arouri con Hamás se hacía más fuerte. Veía la organización como un medio para luchar por lo que creía que era la liberación de Palestina de la ocupación israelí. Las autoridades israelíes, reconociendo el peligro que representaba, lo detuvieron en múltiples ocasiones por su papel de liderazgo en Hamás. A pesar de pasar 15 años entre rejas, al-Arouri siguió inspirando y reclutando seguidores, incluso desde los confines de su celda. Tras su liberación en 2007, al-Arouri se enfrentó a un nuevo reto. Israel, temeroso de los estragos que podría causar si se le dejaba acampar a sus anchas por Cisjordania, lo deportó. Esto le obligó a buscar refugio en Damasco, Siria, donde se unió al buró político de Hamás. Durante este tiempo, la influencia de al-Arouri dentro de la organización creció exponencialmente. Como miembro clave del buró político de Hamás, al-Arouri desempeñó un papel crucial en la configuración de las estrategias y tácticas de la organización. Actuó con independencia como dirigente de Hamás, tomando decisiones que tuvieron una amplia repercusión. Sin embargo, esta autonomía provocó conflictos de liderazgo dentro de la organización, ya que sus acciones a veces no coincidían con la agenda general de Hamás. El estallido de la guerra civil siria en 2011 obligó a al-Arouri a desarraigarse una vez más y buscar una nueva base de operaciones. Ante el deterioro de la situación en Damasco, se trasladó a Estambul, Turquía, donde estableció su propia oficina. En 2023, se cree que al-Arouri reside en Líbano, donde sigue operando desde la sombra. Su estilo de liderazgo pragmático y su carácter carismático le han granjeado seguidores leales dentro de Hamás. Al-Arouri ha enviado operativos para secuestrar a israelíes inocentes, alimentando aún más el ciclo de violencia y miedo. Su objetivo último es aumentar la capacidad militar de Hamás en Cisjordania, mediante el contrabando de armas y la creación de células durmientes, listas para atacar en cualquier momento. Las maniobras estratégicas de al-Arouri han causado alarma entre las fuerzas de seguridad, que están constantemente en alerta máxima, tratando de desmantelar su red de terror. Pero el reino del terror de al-Arouri se extiende más allá del campo de batalla. También ha participado en actividades financieras en nombre de Hamás. Utiliza sus contactos e influencias para recaudar fondos para las nefastas actividades de la organización. Estos fondos se utilizan después para comprar armas para atentados terroristas. El Tesoro de Estados Unidos no ha hecho la vista gorda
ante las acciones de al-Arouri. Se ha enfrentado a sanciones por su implicación en el manejo de dinero para Hamás y la distribución de sus finanzas. Además, se le ha acusado de liderar un esfuerzo de Hamás por desestabilizar a la autoridad palestina, con el objetivo de que Hamás acabe tomando el control. La influencia de al-Arouri no se limita a las fronteras de Cisjordania. Ha asistido a reuniones oficiales, formando parte de delegaciones de Hamás, aprovechando estas oportunidades para impulsar su agenda y obtener el apoyo de otras naciones. Sus contactos e influencia le han permitido reunirse con el presidente turco Erdogan, una figura controvertida por derecho propio. Su presencia también se dejó sentir durante la visita del emir qatarí a la Franja de Gaza. Bajo la dirección de al-Arouri, Hamás ha intensificado sus esfuerzos por secuestrar a israelíes, utilizándolos como moneda de cambio para conseguir la liberación de prisioneros palestinos. Estos secuestros no solo sirven para presionar al gobierno israelí, sino también como instrumento de propaganda para recabar apoyos para Hamás. Las actividades financieras de al-Arouri tienen amplias repercusiones en el conflicto palestino-israelí y en la estabilidad regional. Los fondos que gestiona sostienen las operaciones de Hamás, reclutan nuevos miembros y alimentan la violencia actual, dificultando las perspectivas de paz y aumentando las tensiones en la región. A pesar del escrutinio, al-Arouri sigue actuando en la sombra, haciendo gala de su ingenio para gestionar las finanzas de Hamás y promover sus planes. Las repercusiones de sus acciones van más allá de las víctimas directas de los atentados y afectan a la comunidad internacional en general. Khaled Mashal es otro nombre que no podemos dejar de mencionar. Khaled Mashal nació el 28 de mayo de 1956 en Silwad, ciudad de Cisjordania, ocupada por Jordania. Al crecer en el seno de una familia palestina, se involucró cada vez más en el activismo político, con el objetivo de marcar la diferencia. Durante este tiempo, Mashal se unió a Hamás, reconociendo la necesidad de una resistencia unificada contra la ocupación israelí, y avanzó rápidamente dentro de la organización. En 1987, Mashal se hizo cargo de la rama kuwaití de Hamás, un papel que influyó significativamente en su vida. La organización floreció bajo su liderazgo, ganando el respaldo palestino y captando la atención mundial. Al principio, operaba desde Kuwait y Jordania, lo que le valió el título de líder en el exilio. Más tarde, se enfrentó al exilio en Jordania y finalmente se trasladó a Siria. En 2012, se produjo una situación similar en Siria, lo que provocó su traslado a Qatar. Mashal se enfrentó a dificultades para convertirse en dirigente de Hamás. El gobierno israelí tomó fuertes medidas contra el grupo, incluido el asesinato del jeque Ahmed Yassin en 2004, que era el líder espiritual y fundador de Hamás. Tras la muerte de Yassin, Mashal se convirtió en el líder reconocido de Hamás por sus habilidades políticas y su dedicación a la causa palestina. Bajo el liderazgo de Mashal, Hamás se enfrentó tanto a éxitos como a desafíos. En 2006, el grupo consiguió una importante victoria en las elecciones legislativas palestinas, asegurándose la mayoría de los escaños. Esta victoria reflejó la confianza y el respaldo del pueblo palestino en Mashal y en su visión del futuro. Sin embargo, el camino hacia sus objetivos tropezó con dificultades. El gobierno israelí y la comunidad mundial clasificaron a Hamás como organización terrorista, imponiendo sanciones y limitaciones que impidieron su avance. Khaled Mashal viajó mucho, reuniéndose con líderes mundiales para defender los derechos de los palestinos. Su carisma y su capacidad para transmitir el relato palestino le granjearon el respeto de todo el mundo. Sin embargo, las opiniones sobre él difieren. Algunos lo ven como un héroe y símbolo de la resistencia, mientras que otros critican sus tácticas militantes y su negativa a reconocer a Israel. Un momento crucial fue en 2007, cuando Hamás tomó el control de la Franja de Gaza, lo que intensificó las tensiones con Israel y provocó un bloqueo que afectó a los palestinos de la región. Mashal se enfrentó al reto de gestionar esta crisis y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino. Durante este periodo, Mashal también se enfrentó a amenazas personales. En 1997, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, intentó asesinarle en Amán, Jordania. Unos agentes, que se hicieron pasar por turistas canadienses, le inyectaron una toxina letal, pero el plan fracasó cuando los agentes fueron capturados. En 2011, Mashal realizó una visita histórica a la Franja de Gaza, su primera vez allí. La visita simbolizó la unidad y la solidaridad con el pueblo de Gaza. Khaled Mashal se enfrentó a acusaciones de corrupción y mala gestión dentro de la organización, aunque no se demostraron.
Algunos críticos cuestionaron su capacidad para dirigir con eficacia. En 2017, tras años de liderazgo, Mashal anunció su dimisión, marcando un nuevo capítulo para Hamás. A pesar de ser conocido como líder de la organización, Mashal también expresó una visión de paz con Israel, buscando una resolución basada en principios de justicia e igualdad. Mashal creía en alcanzar la paz, poniendo fin a la ocupación israelí y garantizando los derechos palestinos. Su objetivo era establecer un Estado palestino independiente, que incluyera el derecho al retorno de los refugiados. Sin embargo, el gobierno israelí, dirigido por el primer ministro Benjamin Netanyahu, se negó a negociar con Hamás, lo que supuso un gran obstáculo para los esfuerzos de paz de Mashal. Dentro de Hamás, algunos miembros también se oponían al enfoque diplomático de Mashal, prefiriendo la resistencia armada como vía para alcanzar sus objetivos. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en la tarjeta que aparece ahora mismo en su pantalla para ver más vídeos.